Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo de los miércoles. Qué bueno tenerlos aquí el día de hoy. Hoy vamos a tocar varios puntos, pero sobre todo pues a resolver sus preguntas de la transmisión anterior. En Facebook a veces no me deja ir mirando las preguntas en tiempo real, me las muestra después, entonces quiero como ir despejando también parte de las preguntas que hicieron en el live anterior y también que el día de hoy hablemos un poco sobre el mensaje canalizado para el día de hoy con Arcángel Rafael, sobre la importancia de alcanzar el bienestar, la armonía, eh, el equilibrio en las diferentes áreas de nuestra vida y cómo ayudarnos con los angelitos para que eso sea posible, cómo es importante que todas las áreas de nuestra vida estén alineadas conscientemente para apoyarnos y ayudarnos a avanzar de una manera mucho más consciente, mucho más fluida, amorosa, conectada, conscientemente con nuestro propósito, con nuestro camino, con nuestro corazón, con nuestra conciencia y nuestra inteligencia más elevada. Entonces pueden ir poniendo sus preguntas en ese sentido para irles contestando y también vamos a hablar un poco, arrancar hoy hablando un poco sobre una de las preguntas que dejaron en Facebook la vez pasada en el en vivo, mientras estábamos en el en vivo, y que tiene que ver con cómo tomar las decisiones en las preguntas. Recordemos que nuestro en vivo anterior tenía que ver cómo apoyarnos de la energía creativa de 2020. Buenas noches para todos los que se están conectando en este momento. Cómo apoyarnos conscientemente de esa energía creativa de 2020, que si bien ha traído mucho caos y replantear y reconstrucción, destrucción, pero también una energía, una semilla de construcción de cosas nuevas, cómo apoyarnos y aprovechar al máximo esa energía de 2020 para manifestar y para crear de una manera mucho más consciente nuestra vida. Y bueno, me preguntaban cómo hacer para tomar las decisiones correctas, cómo hacer para saber en un momento determinado si tengo dos opciones, si tengo que tomar una decisión consciente, cómo hacer para saber cuándo me están enviando un mensaje, cuándo me están eh, guiando hacia una decisión eh, específica. Entonces me gustaría iniciar nuestro en vivo de hoy hablando un poco de eso para después pasar a toda la parte de armonización de todo lo que nosotros somos, de todos los planos en los que nosotros nos movemos, con ayuda de los ángeles, y la importancia de que todos esos niveles de conciencia en los que nosotros nos movemos estén súper conectados, ¿no? Que sean coherentes. No olviden que pueden ir dejando también sus preguntas en redes y que si no las alcanzamos a responder el día de hoy, estaré atenta para resolverlas posteriormente. Entonces, en el cómo tomar esas decisiones y cómo saber cuál es el mejor camino para mí en un momento determinado, lo que nos marcaba Arcángel Metatron y lo que nos marcan, digamos, para cualquier decisión que tengamos que tomar, es tener varios elementos en cuenta. Es decir, si yo estoy en una encrucijada, si tengo algunas opciones sobre las cuales puedo decidir, mirar conscientemente cuáles son esas opciones, pero también entender que muchas veces cuando yo estoy en un proceso de transición, de avance, de transición o de un cierre de ciclo, la vida me va a volver a poner de alguna manera la misma opción. De alguna manera me van a poner la misma opción sobre el tapete, como la misma opción, el mismo lugar energético desde el cual vengo. Me lo van a poner otra vez,
¿no? Como bueno, vamos a ver si estás listo, no tiene nada que ver, pues no es como en sí el sentido de como vamos a probarte, pero, pero tiene que ver con el hecho de, bueno, en realidad estás listo, estás lista para trascender estas experiencias de vida que has tenido anteriormente, y entonces muchas veces se nos repiten en otros escenarios, con otros actores, con otras circunstancias, situaciones similares a la frecuencia de la que yo estoy saliendo, la frecuencia, el aprendizaje, el reto del que yo estoy saliendo, del aprendizaje que estoy finalizando, como para decir, ok, vamos a ver si es real que estás listo o no. Entonces necesitamos ser muy sensibles y entender si esa oportunidad o esa situación que se me está presentando al cierre de una situación es realmente un nuevo camino que me va a llevar a trascender y a vivir desde una nueva experiencia, desde un nuevo nivel de conciencia, o si es un poco más de lo mismo. Y tenemos que ser muy perceptivos, sensibles, conscientes, y vamos a tener señales, ¿no?, que nos van a hacer sentir si estamos avanzando en la línea correcta, si estamos haciendo lo que corresponde, o si por el contrario vamos a conectar nuevamente con más de lo mismo, con más del aprendizaje anterior. Entonces, uno, tener en cuenta a la hora de esa toma de decisiones si por alguna razón se me está presentando una situación repetitiva, ¿no? Y entonces yo tengo que decir como, ok, yo esto ya lo experimenté, no, yo siento que se está presentando algo que se asemeja muchísimo a lo que yo ya viví. Entonces es importante no temer soltar o perder oportunidades, en el sentido en que muchas veces no todo se nos presenta para que digamos que sí, ¿no? Tenemos que entender muy bien cuáles son las señales que se nos están presentando. Si esto es más de la frecuencia anterior, o si por el contrario tal vez, y cuando es más de la frecuencia anterior, de alguna manera me voy a sentir cómodo, ¿no? Porque es el lugar conocido. De alguna manera mi mente subconsciente me va a llevar a permanecer un poco más de tiempo en esa situación conocida, en esa situación que ya me es familiar, en eso que yo ya he transitado porque de alguna manera me es familiar. Y por el contrario, muchas veces el hacia dónde debo ir me reta, me presiona, me asusta, porque muchas veces es un lugar desconocido, muchas veces es un plano energético, un nivel energético en el cual no he estado, al que estoy ascendiendo, pero el cual no me es familiar. Entonces muchas veces tememos, ¿no?, a enfrentarnos a eso que no nos es tan familiar o tan conocido. Pero debemos escuchar las señales, si tiene algo que ver con lo que yo he pedido. Si me exige convertirme o vibrar en una frecuencia diferente, más conectada con lo que yo he estado solicitando, más conectada con lo que me va a llevar a moverme en una conciencia o en una frecuencia o en una circunstancia, en una situación más alineada con lo que yo he estado pidiendo, con lo que mi almita me está solicitando y me está pidiendo. Entonces es importante mantenernos como muy alerta sobre qué me está mostrando esta circunstancia en mi vida, si es un poco más de lo mismo o si me está mostrando algo nuevo, desde donde moverme y desde donde experimentar nuevas circunstancias que estén más acordes con, con lo que yo requiero en un momento determinado, ¿vale? Entonces, eso en relación con las preguntitas de la semana pasada, para los que estuvieron tan atentos frente a la transmisión y a conectarnos y a dejar sus preguntas. Entonces vamos a entrar ya en materia en relación con el tema del día de hoy. El mensaje canalizado viene de la mano de nuestro amado arcángel Rafael y tiene todo que ver con la necesidad de que nos conectemos y armonicemos todas las áreas de nuestra vida y que vayamos avanzando como en unidad,
como en una unidad coherente de los diferentes planos en los que nos movemos en esta experiencia de vida, en esta experiencia terrenal. Somos seres multidimensionales, ¿no? Debemos partir de ese punto y recordar que nosotros no existimos en una sola dimensión o en un solo plano de conciencia, sino que estamos compuestos por múltiples planos, muchos de los cuales no somos conscientes. Pero principalmente podemos hablar de nuestro cuerpo físico, de nuestro cuerpo mental, que también se divide en otros, pero dejémoslo como nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo energético principalmente. Y podríamos decir que existimos en muchos planos más de conciencia, pero no logramos de alguna manera conectar con ellos o entenderlos o verlos de una manera permanente. Sin embargo, en estos 4 en los que nos movemos principalmente, de los cuales podemos llegar a ser un poco más conscientes, a veces no es así. Tendríamos que estar ya muy familiarizados con todo esto, cómo se mueve para nosotros, pero pues a veces no es así. Cómo esos 4 niveles en los que me muevo desde mi cuerpo físico, mis emociones, mi mente y mi energía, ¿cómo hago para que estén alineadas? ¿Cómo hago para que estén en armonía? Creo que principalmente muchos de los bloqueos o de las resistencias que nosotros presentamos en nuestra vida para avanzar amorosamente, para tomar decisiones, para movernos de una manera mucho más fluida y consciente en toda nuestra experiencia de vida, tiene que ver con la falta de alineación de esos 4 planos en los que nos movemos. Un ejemplo muy sencillo podría ser como yo siento en mi intuición, en mi corazón que quiero hacer algo, por ejemplo, lo recibo como una información, pero siento muchas cosas alrededor de eso. Mi campo emocional de pronto tiene una cantidad de información que hace que muchas emociones se detonen alrededor de eso que yo quiero hacer, pero entonces en mis pensamientos, en mi mente empiezan a suceder una cantidad de otras cosas y entonces en mis acciones finalmente no hago nada en relación con eso que me ha sido entregado como información conveniente o más adecuada para un momento determinado en mi vida. Así es como nos movemos por lo general. Quiero algo, pero siento tal cosa, pero pienso tal otra, pero hago otra totalmente diferente. Y entonces desde allí vienen muchísimos desequilibrios, ¿no? Que se empiezan a expresar en diferentes áreas. O muchas veces información que ha estado presente constantemente, de manera reiterativa, en alguno de esos planos de conciencia, cómo empieza a expresarse en mi cuerpo físico, cómo empieza a darme una señal de alarma desde ya al final de que se ha manifestado en esos diferentes planos durante mucho tiempo en mi cuerpo mental o en mi cuerpo emocional, y he tenido alarmas, ¿no? Como sobre algo que tengo que resolver, pero tal vez no lo he hecho, y finalmente ya mi cuerpo físico al final tiene que decir como mira, tengo que expresar, ¿no? Algo que no está en armonía, algo que no está en equilibrio y que llevas mucho tiempo resolviendo. Entonces, ¿cómo es importante escuchar muchísimo nuestro cuerpo físico, nuestras emociones? Muchas veces tan pronto empezamos a tener una emoción discordante, entre comillas, una emoción conectada con el miedo, conectada con una frecuencia no tan alta, empezamos de una vez a negarla, ¿no? Como no quiero sentir esto. ¿Qué es esto? Se siente mal, entonces no quiero conectarme con eso que se siente mal. Pero muchas veces el permitirnos conectar con esas emociones, no desde la emoción misma, es decir, no dándole el poder a la emoción como tal, sino entendiendo que me está mostrando algo, ¿no? Y que solamente si me permito saborearla un poco y indagar, ¿no? Y meditar sobre qué es lo que está pasando, por qué me estoy sintiendo así, qué me está mostrando en realidad, cuál es el origen real de eso que yo estoy sintiendo. Pero solo si me logro conectar con eso que estoy sintiendo, puedo verlo.
Si inmediatamente empiezo a tratar de negar o no me quiero sentir así, esto se siente mal, no voy a lograr conectar conscientemente con la información que esa emoción o esa situación trae para mí. Entonces, a eso nos referimos en realidad con la importancia de estar alineados, ¿no? ¿De dónde viene esa emoción? ¿Qué pensamiento reiterativo, repetitivo, que yo he permitido que permanezca mucho tiempo en mí, está generando esa emoción, por ejemplo, ¿no? O si es de una memoria, o qué sucede cuando lo empiezo a observar mucho más allá de la emoción en sí misma. Si no me dejo llevar por la emoción, sino que me observo qué es lo que sucede allí, siento. Entonces puedo entender, ok, me está mostrando algo que estaba anclado, algo que está arraigado, algo que me está mostrando una molestia, una inconformidad, una incomodidad frente a alguna situación que yo debo transformar. Entonces así permito que vayan todos estos planos junticos, ¿no? O como algo que sucede en mi cuerpo físico me puede estar mostrando una emoción anclada por mucho tiempo, de pensamientos o creencias, ¿no? Todo está absolutamente conectado. Y no hay una que sea menos importante que las otras. Muchas veces puede pasar cuando iniciamos un proceso espiritual que sentimos que nuestro cuerpo o nuestra experiencia física no es tan relevante como puede ser, por ejemplo, las experiencias que estoy teniendo a nivel emocional o mental o energético, ¿no? Siento que tal vez mi experiencia física está desanclada o va por una vía diferente a mi experiencia espiritual. Sin embargo, todo es parte de una unidad. Nuestra experiencia física terrenal es parte de nuestra experiencia espiritual. No están separadas. Es decir, mi experiencia espiritual no es cuando yo trascienda o muera, o para algunos momentos en que me conecto conscientemente y medito, qué sé yo. No es en ese momento cuando empieza a suceder nuestra experiencia espiritual. Nuestra experiencia espiritual es permanente, seamos conscientes o no de ello. Esta experiencia física es parte de nuestra experiencia espiritual. Y necesitamos entender que son una unidad y que hay que conciliarlas de alguna manera. Y el hecho de que mi experiencia de vida física se manifieste amorosamente, fluidamente, que cada vez sean menos los retos que se repitan, ¿no? Que cada vez yo decida conscientemente avanzar desde el amor, aprender desde el amor y no tal vez desde los retos, ¿no? Desde el dolor. Como todo eso va mostrando que yo estoy logrando que haya una alineación entre todos esos planos de conciencia en los que me muevo. Entonces, ¿cómo podemos ayudarnos de los seres de luz para equilibrarnos, para escuchar? Todos, absolutamente todos, pueden ayudarnos de alguna manera, desde nuestros ángeles acompañantes que nos entregan permanentemente guía e información sobre lo que está sucediendo en nuestra experiencia. Pero podemos conectarnos con los arcángeles, con nuestros ángeles acompañantes, con ángeles específicos para apoyarnos en ese proceso, de modo que ninguna de nuestras áreas esté quedando rezagada, por así decirlo, ¿sí? O que yo inconscientemente en una de esas áreas me esté saboteando, o que inconscientemente en alguna de las áreas, en los planos de mi existencia, esté, por ejemplo, tomando decisiones que no son las más adecuadas en un momento determinado, o conectándome con ese plano de una manera inconsciente, ya sean mis emociones, mis pensamientos, ¿no? Es como que fuéramos vigilantes permanentes de todos esos planos en los cuales nos movemos. Y cuando sentimos que hay algo que no está cómodo, que no está en orden, entonces observar con detenimiento qué me muestra esa incomodidad, qué me muestra eso que yo estoy sintiendo, eso que siento que no está tan bien, o en lo que no me estoy sintiendo totalmente a gusto o fluido, o que se está manifestando externamente como un reto.
No olviden ir dejando sus preguntitas. Gracias a todos los que se están conectando en este momento con nuestra transmisión. La idea es retomar nuestras transmisiones de los días miércoles para volver a fortalecer este espacio de comunicación, de diálogo con los ángeles, con ustedes, con sus preguntas y con sus procesos de vida. No olviden ir dejando las preguntitas que tengan alrededor del tema. Entonces, ¿cómo hago para apoyarme, ¿no?, en la frecuencia de los ángeles sobre los seres de luz para empezar a armonizar? Entonces es importante uno determinar, como les decía, desde dónde viene realmente ese desequilibrio que se está presentando en una de las áreas de mi vida, de mi cuerpo, de mis emociones, de mis pensamientos, de mi energía, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa allí? ¿Qué es lo que no está alineado? O si hay algo que yo estoy haciendo, ¿sí?, que no estoy tomando las mejores decisiones que apoyen en algún momento una determinación, una decisión, algo que yo, en lo que estoy enfocada, ¿sí? Si tal vez yo quiero avanzar, por ejemplo, en un propósito de conectarme mucho más espiritualmente, por ejemplo, con mi sabiduría interior, con aprender a conectarme con ello, y mi propósito es ese en un momento determinado, pero no lo apoyo con mis acciones, ¿sí? Si mis acciones no son coherentes en las decisiones del diario vivir, de la cotidianidad, resulta que hay algunas decisiones que no están alineadas con eso que yo quiero hacer, y es, por ejemplo, empezar a conectarme más conscientemente con mi sabiduría interior, pero no le dedico tiempo, o no tengo un espacio especial para hacerlo, o no estoy sacando tiempo en mi agenda para hacerlo, ¿no? Entonces ahí mis acciones externas, mi mundo físico está desalineado con ese propósito, por ejemplo, interno que yo tengo, y entonces no hay forma, todo va a ser más lento, o va a haber una resistencia a que todo se manifieste mucho más rápido, ¿no? ¿Cómo hago entonces para armonizarlo? ¿Cómo hago para ser consciente? Tiene mucho que ver con si me siento, ojo, cuando hablo cómodo no me refiero a conforme, ¿no? Sino si esto me resulta natural, fluido, si siento bienestar, si siento que apoya todas las áreas de mi vida, entonces estoy en la dirección correcta, estoy avanzando en la dirección correcta, me estoy moviendo como corresponde, estoy alineando mis planos de conciencia para avanzar, ¿no? Si es amoroso, si es fluido, si se apoyan mutuamente. Pero si hay algo en mi vida que no está expresando el bienestar, la luz, la máxima expansión para mí, ¿no?, sino que en algún momento estoy sacrificando algo importante para mi vida, llámese mi bienestar físico, mental, emocional. Entonces, ¿cómo hago? ¿Sí? Porque todos queremos que nuestra vida mejore, que nuestras circunstancias de vida vayan avanzando, vayan mejorando, se vayan expresando de una manera mucho más armónica, mucho más consciente y coherente. Sin embargo, todo lo que estoy haciendo apoya eso, mis emociones, mi mente. Entonces ahí podemos entrar a solicitar esa conciencia, esa frecuencia vibratoria de los ángeles, de los arcángeles, por ejemplo de Arcángel Rafael, para solicitar armonización. Y Arcángel Rafael es maravilloso porque no solamente nos ayuda a armonizar y equilibrar todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo físico, es decir, nuestra salud física, nuestras dolencias, sino que por el contrario ayuda a armonizar todo, absolutamente todo lo que no está en orden o en armonía en nuestra experiencia física, en nuestra experiencia emocional o mental, ¿no? Cualquiera que sea lo que se esté expresando de manera desequilibrada o discordante, podemos apoyarnos en la frecuencia de Arcángel Rafael, sabiendo que va a ayudarnos a mover aquello, esa conciencia, esa energía nos va a apoyar, pero siempre
desde la coherencia. Es decir, no podemos solicitar que algo se transforme mágicamente, solamente por acción de los seres de luz. Yo tengo que apoyar mi petición con mis decisiones conscientes. Y entonces ahí entra la frecuencia de los ángeles, de los seres de luz, a apoyar mi decisión, a apoyar mis acciones, a apoyar mis emociones, a ayudarme a equilibrar o sanar algo emocional o algo mental o algo físico. Sin embargo, no puedo pedir, por ejemplo, mejorar mi vida, mi salud física, si lo que consumo o lo que hago diariamente no está apoyando mi salud. Iría en contradicción. No solamente solicitando a los ángeles su colaboración o su energía funciona, realmente tiene que haber una coherencia. Entonces, porque ellos entran realmente es a apoyar, a apoyar, a acelerar, muchas veces como catalizadores de una experiencia, como a aclarar algo que de pronto no me es muy en lo que no tengo muchísima conciencia, ¿no? O lucidez sobre qué hacer o cómo moverme o qué es lo adecuado. Entonces es importante, ¿no? Como siempre, que todo esté absolutamente conectado, conectado. No puedo esperar que haya profundas transformaciones o sanaciones o procesos de equilibrio y armonización permaneciendo en el mismo lugar, y cuando hablo de lugar es como el lugar energético de conciencia en el que estoy. Leí en algún lugar alguna vez como no podemos sanar si permanecemos en el lugar o en las circunstancias o ¿sí? En el lugar energético o relacionamiento o de creencias o de comportamiento en donde enfermamos. La sanación no se puede dar si permanecemos en el mismo patrón. Para que se dé una sanación, una armonización, un equilibrio, debe haber una movilización de todos modos consciente nuestra del lugar en el que nos encontramos a otro, a un hábito diferente, a un lugar de conciencia diferente, a una acción diferente, a una frecuencia diferente, a algo. Algo debe moverse, algo debe suceder en nosotros internamente de una manera fuerte, conectada, para que se den esos procesos de armonización y de sanación de una manera mucho más rápida, consciente, pero clara, además coherente. Entonces es ahí cuando yo puedo pedir el apoyo, ¿no? De Arcángel, por ejemplo, Rafael o Arcángel Miguel para armonizar lo que tenga que ver con emociones de temor, de miedo, cuando me cuesta tomar decisiones. Porque una cosa es que nos cueste tomar decisiones y otra es que el miedo no nos permita ni siquiera tomarlas. Entonces ahí es cuando puedo entrar a apoyarme de la energía de los ángeles, de los arcángeles, de mis ángeles acompañantes. Muchas veces olvidamos estos seres maravillosos que están de manera exclusiva con nosotros, ¿no? Porque nuestros ángeles acompañantes no están ahí con nadie más, ni para nadie más, ni al servicio de otras personas, están realmente para nosotros y nos están acompañando hace muchísimo, muchísimo tiempo y saben lo que nuestra almita vino a hacer, qué vinimos a resolver, cuál sería la mejor decisión en un momento determinado para nosotros, lo más amoroso. Entonces es importante no solo pedir, sino abrirnos a recibir esa respuesta, pero además tener de alguna manera la humildad de movernos de la zona en la que estamos, sea energética, mental, física, de relacionamiento, etcétera, a otro lugar, a otra frecuencia, a otra vibración, para que entonces la sanación o la armonización pueda ocurrir. O a veces sostenemos una situación que queremos que se armonice, un problema, por decirlo así, un reto que estamos transitando, y nos aferramos a ese reto con muchísimo miedo o angustia de que no sea resuelto. ¿Sí? Si hay un área en mi vida en la que yo estoy experimentando una dificultad, una relación, un asunto legal, algo que yo necesito que trascienda, algo que necesito que se resuelva, entonces si nos aferramos desde la preocupación y desde el miedo a que eso se resuelva, y con el miedo como que hago una especie de bloqueo, no permito
que la energía de la sanación o de la armonización o del equilibrio de esa situación desde el amor de la conciencia universal se exprese, entre a modificar eso que yo estoy experimentando, eso que estoy viviendo. Entonces es muy importante también el permitir, ¿no? El enfocarnos en la situación ya resuelta, ya armonizada, ya sanada. Qué lindo eso que nos recuerdan en este momento. Debemos saber, claro, lo que es, con lo que no estamos conformes o lo que no está en orden, pero no podemos enfocarnos en aquello que no está en orden solamente y mantenernos allí como esto está mal, esto está mal, esto está mal, esto sí, esta enfermedad o lo que sea, porque lo que estaremos expandiendo será ese desequilibrio. Entonces es importante permitirnos saber si conscientemente aquello que yo quiero transformar en mi vida, aquello que yo quiero armonizar, pero enfocarme en esa situación ya resuelta, en esa situación ya sanada, en esa situación ya armonizada. Súper importante ser conscientes de qué queremos transformar, pero también enfocarnos en cómo me sentiría, cómo sería para mí que esa área de mi vida ya estuviera resuelta. Desde mí, ¿no? Como no que necesito yo que hagan todos los demás que están alrededor para que mi situación se transforme, sino cómo me vería yo mismo expandido en esa área o en ese nivel o en esa situación que yo quiero sanar, armonizar y transformar. ¿Cómo me vería? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que suceder? ¿Qué se tendría que mover para que pudiera ingresar toda esa energía de armonización? Y esa es la forma en la que permitimos, en la que colaboramos, en la que co-creamos, no solamente con nuestra conciencia más elevada, con Dios, sino con esos ayudantes que tienen su origen en Dios, pero que están para apoyarnos con su energía para que nosotros podamos avanzar más fácilmente. Igualmente, si es algo emocional, yo puedo trabajar con Arcángel Chamuel, si es sobre el perdón también, Chamuel, Zadkiel, pero para que los ángeles y los arcángeles, incluso nuestros propios guías, puedan expresar su guía y que su energía intervenga, de alguna manera tengo que conscientemente permitir que actúe y colaborar y hacer conscientemente tomas de decisiones que van a hacer que de alguna manera se dé la transformación. No olviden ir poniendo sus preguntas, dejar sus comentarios también sobre qué temas quieren que tratemos en próximas conexiones, en próximas transmisiones. El tema de hoy, la armonización, la salud, la sanación, el equilibrio, la alineación de todos los planos de conciencia en los que nos movemos y cómo esto permite de alguna manera que nuestro avance sea mucho más coherente, conectado, fluido y rápido en la medida en que yo quiero transformar algo en mi vida, y cómo permito y cómo me conecto y cómo reconozco que todas, absolutamente todas las áreas de nuestra vida y los planos en los que nosotros estamos vibrando y existiendo como una conciencia, como seres de luz, entonces cómo logro que todas estas planos estén conectados en un flujo consciente, en una conexión consciente, y que todo eso permita que mi tránsito físico sea mucho más amoroso, fluido y consciente en la superación de mis retos personales, de la información que vine a resolver. Todos venimos con una información kármica o energética a resolver. Entonces, ¿cómo logro yo que todo eso se exprese de una manera mucho más
consciente, cómo logro que ese avance se exprese de una manera mucho más consciente, cómo saco a la superficie aquello que vine a resolver para poder expresar mi máximo potencial o mi conexión más amplificada con mi yo superior. No olviden ir dejando sus preguntas, sus comentarios en redes para poder seguir. Hola a todos, buenas noches. Para poder seguir respondiendo sus preguntas en relación con cómo lograr que haya una alineación, una conexión con nuestros diferentes planos de conciencia y de existencia. ¿De acuerdo? A ver, acá tenemos una preguntita. Cuando nos vemos reflejados en nuestra pareja, ¿tiene que ver con falta de sanación? Cuando nos vemos reflejados en nuestra pareja, bueno, nuestras parejas siempre son nuestro espejo. Pero tenemos que entender qué está mostrando ese espejo. No necesariamente significa que yo manifiesto lo mismo que mi pareja, ¿no? O que soy igual a mi pareja. Pero mi pareja siempre me está mostrando algo que yo tengo que, de lo cual yo me tengo que hacer consciente. Siempre. Porque todo es frecuencia, todo es resonancia, todo es energía. Y nosotros atraemos los que son similares, las experiencias, frecuencias, situaciones, relaciones, circunstancias, todo aquello que resuena en la misma frecuencia en la que yo estoy resonando. Nosotros atraemos lo que somos. Y ahí mismo atraemos en ese mismo sentido nuestra pareja, ¿no? Entonces, si hay algo que está discordante entre mi pareja y yo, realmente está mostrando un aprendizaje mutuo. Claro está, nunca es uno solo, siempre son los dos, siempre son las dos personas que deben hacer esa resolución. Siempre tienen que ser ambas personas las que están viviendo el proceso. Sin embargo, como les decía, mi pareja no necesariamente me está mostrando un comportamiento mío o algo mío que yo tengo que resolver, pero probablemente algo que detona en mí. Por ejemplo, si mi pareja es de alguna manera demandante, ¿cierto? Probablemente yo no sea una persona demandante, pero probablemente yo sea una persona que no sabe poner límites. Y entonces mi pareja viene a mostrarme esa necesidad de marcar límites precisos. Y si hay un desarreglo, una toxicidad, una inarmonía en la relación, claro, está mostrando algo que no ha sido sanado en ambos, pero cuando sana en uno, irremediablemente se mueve en el otro, ya sea que se transforme la relación o ya sea que se disuelva o que cada uno tome su camino o que se armonice. Pero claro, cuando yo me veo reflejado en mi pareja de alguna manera, siempre es algo que realmente no me disgusta en él, sino en mí. Y mi pareja viene a mostrarlo. Igual en la vida, ¿no? Entonces sí, cuando yo veo algo que no me hace feliz, algo que no está bien en mi pareja, realmente muestra algo que no está bien en mí. Armonía, exacto. Cuando las cosas están en armonía, cuando se presentan de una manera equilibrada, armónica, amorosa, los dos avanzan, los dos crecen, los dos se expanden, ¿sí? Pero cuando no es así, cuando es uno que se expande gracias al otro, gracias a minimizar al otro, cuando hay una cantidad de juegos emocionales o de poder, de dinámicas emocionales, de desequilibrio, entonces
claramente muestra cómo alguno de los dos necesita sanar para que todo se mueva y se determine la sanación o en la relación conjunta o al menos en uno de los dos, y que todo mute, que todo se mueva hacia un lugar mucho más amoroso y mucho más adecuado. No podemos obligar a nuestra pareja a ir a nuestro ritmo, a sanar a nuestro ritmo, a armonizarse a nuestro ritmo. Muchas veces debemos respetar los procesos ajenos, pero debemos saber también hasta dónde y hasta cuándo es correcto para nosotros acompañar al otro, o no, hay cosas que no son negociables. Entonces es importante saber hasta dónde, ¿no? Y podemos pedir claramente intervención para que nos ayuden a armonizar. Y ahí entonces en las relaciones de pareja se estaría reflejando muchas cosas de nuestros diferentes planos, tanto en nuestro plano mental, nuestras creencias, memorias, miedos, nuestra parte emocional, cómo se está moviendo, esas emociones, si es desde el miedo a perder al otro, si es desde el miedo a estar solo, si es desde el miedo a, ¿no? Desde dónde, y cómo físicamente entonces mis acciones expresan todo eso otro que está sucediendo en esos otros planos. Y cuando yo permito que energéticamente llegue esa ayuda de los ángeles, llegue esa energía, esa frecuencia, entonces todo se mueve. Debemos saber de alguna manera que el sanar, como decíamos, implica una transformación, implica un desplazamiento del lugar en el que me enfermé o en el que algo enfermó a otro lugar, otra frecuencia, otra conciencia en donde se armoniza. Y en donde se armoniza, bueno, muchas veces desde un reto. Lo ideal no es que sea así, lo ideal es que sea amoroso, orgánico, ¿no? Que cada vez aprendamos mucho más a armonizar nuestra vida y nuestras experiencias desde lo fluido y el amor, pero muchas veces tiene que ser a partir de un reto, de una ruptura, de un quiebre, de una transformación, de un cierre, y entonces entender también cuando necesitamos transformar y trascender y permitir que esa armonización se dé. Y muy seguramente si hay algo que no está en orden en mi parte emocional o de relacionamiento, habrá algo en mi cuerpo físico que lo esté expresando, y en mi experiencia externa que esté expresando esa falta de armonía. No es posible estar muy, muy, muy bien en un área de mi vida y muy mal en otra. No funciona así. ¿Sí? Como no, a mí me va súper bien en lo laboral, pero súper mal en otra cosa. No. Realmente necesitamos, para poder avanzar coherentemente, que todas las áreas de nuestra vida, nuestro cuerpo mental, nuestro cuerpo emocional, energético y físico, estén conectados, estén expresando esa unidad. Somos multidimensionales, sí, pero todas nuestras áreas deben estar conectadas amorosamente. Ya vamos llegando al final de nuestra transmisión del día de hoy. Espero les haya gustado el tema, cómo armonizar nuestros diferentes planos de conciencia de manera consciente, ¿no? Voluntaria, como un compromiso con nuestro avance, pero permitiendo también la ayuda de los ángeles, de los seres de luz, de estos seres que están en otros planos de conciencia apoyando nuestro proceso. Como entonces cuando yo me permito que ingrese ese flujo armonizador en mi vida, en las diferentes áreas, tengo que permitir que haya movimiento, que haya una transformación, que suceda algo que me mueva del estado en el que estoy, desde el lugar en el que estoy, para que esa sanación y esa armonización en cualquier área sea posible. Muchas gracias a ustedes por acompañarme el día de hoy. No olviden dejar sus preguntas, sus mensajitos. Van a quedar las grabaciones en Instagram, va a estar durante 24 horas en las historias, va a quedar en Facebook la transmisión, y en nuestro canal de YouTube también voy a empezar a subir nuestras transmisiones para que puedan acceder a ellas también luego de la transmisión. Un abrazo para todos. No olviden dejar sus preguntas, sus comentarios, suscribirse a ese canal de YouTube, seguirme en redes sociales, dejar sus preguntas, sus comentarios también, qué temas quieren que tratemos en nuestros miércoles de conexión.
Un abrazo de luz para todos, estamos conectaditos. Chao, chao.